Como veníamos diciendo, el cuerpo está constantemente recibiendo estímulos. Algunos vienen del medio externo y otros vienen directamente del propio cuerpo. Por ejemplo, cómo está de lleno algún órgano. Por ejemplo, la vejiga urinaria. Entre micciones se va llenando de orina y esa pared, a medida que se va estirando porque el órgano se llena, va emitiendo señales. Ese estiramiento es un estímulo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el cuerpo frente a esos estímulos? Reacciona. Entonces, las reacciones, en principio, que vamos a estudiar, son los reflejos, que como decíamos, no requieren de la conciencia. Fíjense en este esquema, que lo vamos a utilizar bastante. Al principio tiene mucha información y vamos a ir dando pistas para cómo interpretar este gráfico. Fíjense que acá arriba está el encéfalo, esto sería el tallo cerebral, y esta es la médula espinal. ¿Sí? Entonces, cuando uno dice que los reflejos no están usando a la corteza cerebral, lo que quiere decir es que no están mediados por la conciencia. Por ejemplo, un estímulo llega desde la vejiga hasta la médula espinal y desde la médula espinal se genera la información que da la respuesta, o sea, el reflejo. ¿Sí? No requiere de la acción de la corteza cerebral, que es donde reside la conciencia, que sí la vamos a ver involucrada, por ejemplo, en los movimientos voluntarios que lleva a cabo el músculo esquelético. En este esquema, como verán, hay un montón de órganos, no sé si los pueden ir reconociendo, pero el útero, la vejiga, el intestino grueso, el riñón, el intestino delgado, el pulmón, el corazón, las glándulas salivales, son órganos que están controlados por el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Porque allí hay músculo liso, en la mayoría de ellos, músculo cardíaco en el corazón, y glándulas, ¿sí? Las glándulas salivales, las glándulas propias de la pared del estómago o del intestino, delgado y grueso, o las glándulas del aparato respiratorio. Si tuviéramos que estudiar la contracción del movimiento de los músculos esqueléticos, es decir, del movimiento voluntario, bueno, habría un dibujo de un músculo esquelético y ahí veríamos que ese músculo puede ser controlado por reflejos, solamente usando la médula, pero también ese músculo puede ser gobernado desde la corteza cerebral, bajaría una vía que haría contraer al músculo. ¿Sí? Bueno, eso lo vamos a ver la semana que viene. Ahora nos vamos a concentrar en la vía eferente de una parte del sistema nervioso autónomo. Entonces, en este esquema tenemos al tallo cerebral y a la médula espinal y vemos que de ellos salen líneas de dos colores, rosa y celeste. Las líneas rosa representan a la vía eferente simpática, que es una parte del sistema nervioso autónomo. Las líneas rosa representan a la vía eferente simpática, mientras que las líneas celestes representan a la vía eferente parasimpática. En la mayoría de los órganos, o en muchos órganos, el sistema nervioso simpático tiene efecto opuesto al sistema nervioso parasimpático. Pero en otros órganos actúan de forma solidaria, ¿sí? Es decir, que hacen falta las dos actividades para que se cumpla cierta función de ese órgano. Pero es típico decir que el sistema nervioso simpático nos prepara para reacciones frente al estrés, como la huida, ¿sí?, de defensa, mientras que el parasimpático nos prepara para acumular energía o descansar. Entonces, lo que vamos a estudiar en esta semana es las vías eferentes del sistema nervioso simpático y parasimpático que salen de la médula espinal. Fíjense que si la rosa es la eferencia simpática,
toda la eferencia simpática sale de la médula espinal, porque la médula espinal empieza aquí y termina aquí. Todo esto pertenece a la médula. En cambio, la vía eferente parasimpática tiene una parte que se origina en la médula, pero tiene otra parte que se origina en el tallo cerebral. Como nosotros ahora venimos viendo los nervios espinales, y estas vías salen de la médula usando a los nervios espinales, vamos a estudiar esto. Y la semana que viene, que estudiemos los nervios craneales, vamos a ver la parte de la vía eferente parasimpática que sale del tallo cerebral usando a los nervios craneales como vía de salida. Bien, ya habíamos anticipado que la vía eferente autónoma consta de dos neuronas entre el sistema nervioso central, que es el centro integrador, y el órgano efector, que es cualquiera de todos estos. ¿Sí? Entonces, este dibujo usa el círculo para esquematizar al soma y una línea para esquematizar al axón. Fíjense que cuando la línea es llena, está representando a la primera neurona de la vía, mientras que si la línea está dibujada con guiones, está representando a la segunda neurona. Eso vale tanto para el esquema de la vía eferente simpática como para el esquema de la vía eferente parasimpática. Por ejemplo, acá tenemos a una neurona con línea llena, que es la primera, el soma de la segunda y una línea de guiones que representa al axón de la segunda. ¿Sí? La otra cosa que se está esquematizando en este esquema es a los ganglios autónomos. Los ganglios autónomos pueden ser simpáticos o parasimpáticos. ¿Sí? La mayoría de los ganglios simpáticos están formando cadenas. Dos cadenas que se llaman paravertebrales porque están a los lados de la columna vertebral. ¿Sí? En cambio, la mayoría o todos los ganglios parasimpáticos están aislados unos de otros. ¿Sí? Esto lo vamos a ir explicando en relación a los nervios. Vamos a empezar por la vía eferente simpática, siempre teniendo en mente este esquema en que si este es el centro integrador, en nuestro caso, o en el caso de la vía eferente simpática, la médula espinal, y acá está el órgano efector, si para el músculo esquelético había que extender un solo axón, para la vía simpática eferente voy a tener una primera neurona que tiene el soma en la médula, el axón sale para hacer sinapsis en un ganglio simpático y del ganglio sale el segundo axón hacia el órgano efector. Ahora, lo que vamos a ver es qué órganos usa este axón y este axón para llegar desde la médula hasta el órgano, que en nuestro caso son los nervios espinales. Si decimos que la vía eferente simpática usa a los nervios espinales para transcurrir, tenemos que recordar cómo era la formación del nervio espinal. Entonces, este sería un segmento de médula y en verde está dibujada la parte sensitiva del nervio espinal. Todos los nervios espinales tienen componente sensitivo. Recuerden que ese componente sensitivo estaba dado por neuronas pseudo-unipolares que tienen el soma en los ganglios sensitivos, que en este caso se llaman ganglios de la raíz posterior del nervio espinal. Un soma que tiene un axón que se ramifica con una ramificación central y una periférica. Ahora, la parte motora somática de este nervio, ¿dónde comienza? En el asta anterior de sustancia gris. Acá tengo el soma, sale el axón por la raíz anterior, y ese axón, sin interrumpirse, sin hacer sinapsis,
va a llegar a las unidades motoras de los músculos esqueléticos. Eso es lo que ya vimos en el video anterior. Ahora vamos a decir que la médula tiene 31 segmentos, pero hay 14 de esos segmentos, los que están entre el primer segmento torácico y el segundo segmento lumbar, o sea, son 14 segmentos porque hay 12 segmentos torácicos, que los uso todos, más los dos primeros lumbares, ¿sí? En estos segmentos medulares, además de tener asta posterior y asta anterior, también se ve un asta lateral. ¿Por qué existe el asta lateral? Porque hay muchos somas de neuronas de la vía eferente simpática, que en este caso están dibujados en color anaranjado. En el asta lateral está el soma. De cada soma sale un axón. Ese es el primer axón de la vía eferente simpática. ¿A dónde tiene que llegar? Y a una glándula, a un músculo liso o al músculo cardíaco que está al final del arco reflejo. ¿Qué es lo que hace? Para cumplir con esta regla de que la raíz anterior es eferente o motora, los axones salen por la raíz anterior. Usan la raíz, pero se escapan del nervio, ¿sí? ¿Y a dónde se van? A estos ganglios paravertebrales que están a los lados de la columna. ¿Qué es lo que van a hacer ahí? Esos axones terminan y hacen sinapsis con las dendritas de la segunda neurona de la vía eferente simpática. Justamente el ganglio paravertebral existe porque hay acumulación de somas. ¿Qué somas son esos? Los de la segunda neurona. El axón de esta segunda neurona vuelve al nervio, porque se va a distribuir por el nervio espinal, por cualquiera de las dos ramas. Entonces, acá hay dibujados dos en azul, los axones de las segundas neuronas vuelven al nervio y se van a distribuir para llegar al músculo esquelético, perdón, al músculo liso, cardíaco o al epitelio de las glándulas. Esto va a pasar 14 veces, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Que hay más de 14 ganglios paravertebrales, ¿sí? Y además, los ganglios paravertebrales están unidos entre sí. Otra cosa que vamos a decir es cómo se llaman estos conjuntos de axones, estos nervios que unen el nervio espinal con el ganglio simpático. Los axones de la primera neurona que se escapaban del nervio forman la rama comunicante blanca, ¿sí? Estos axones son mielínicos, entonces en fresco se ven bastante blancos, ¿sí? Los axones de la segunda neurona que volvían al nervio son amielínicos. Entonces, cuando uno hace un corte, en fresco se ven bastante grisáceos. Y por eso esta rama se llama comunicante gris. ¿Por qué se llama comunicante? Porque comunica el nervio con el ganglio, ¿sí? Nos gusta comparar a el nervio espinal con una autopista, ¿sí? Al ganglio paravertebral con una estación de servicio. Entonces, uno viene por la autopista, pero se desvía para cargar nafta, pero después vuelve a la autopista, ¿sí? Este sería el axón de la primera neurona que se desvía del nervio para hacer sinapsis, y el axón de la segunda vuelve al nervio. ¿Estamos? Sería el análogo del ganglio y de las ramas comunicantes. Bien, ¿qué es lo que vamos a explicar ahora que dijimos? Que entre otras cosas, dos ganglios paravertebrales están comunicados entre sí. Entonces, histológicamente o anatómicamente, ¿quién da esa comunicación? Bien, lo que ocurre es que algunos axones de las primeras neuronas de la vía eferente
se escapan por la rama comunicante blanca, llegan al ganglio, pero siguen de largo para abajo, o para arriba, para un ganglio que esté arriba, ¿sí? Y van a hacer sinapsis en el ganglio de abajo o en el de arriba. ¿Cómo se llama a este nervio, a este conjunto de axones que une dos ganglios paravertebrales? Se llama cordón intermedio. Son axones mielínicos porque pertenecen a la primera neurona. Con esto estamos explicando por qué los ganglios paravertebrales forman cadenas, porque una cadena es el conjunto de estos eslabones que están unidos. ¿Qué es lo que une qué es lo que une dos ganglios? Fascículos de axones de las primeras neuronas. Además de los ganglios paravertebrales que están encadenados, tenemos también ganglios prevertebrales. Los ganglios prevertebrales se llaman así porque están delante de la columna. Pre quiere decir ante o delante, ¿sí? Son 6 que no están formando cadena entre ellos, pero están igualmente conectados con los ganglios paravertebrales. ¿Cómo se explica esto? Hay axones de primeras neuronas que salen por la raíz anterior, se escapan del nervio por la rama comunicante blanca, llegan al ganglio paravertebral de su nivel, de su altura, pero se van, sin hacer sinapsis. Y se van para adelante y para abajo al abdomen para terminar en el ganglio prevertebral. A esto se les llama nervios esplácnicos. ¿Está bien? Ahí está el nombre. En el ganglio prevertebral se encuentra el soma de la segunda neurona y este es el que se dirige al músculo liso o a las glándulas de algún epitelio. Entonces, si queremos, lo podemos esquematizar con este otro dibujo, ¿sí? En que tenemos al encéfalo, que sería esto. Dibujé una parte más grande y una parte más chica, que es el tallo cerebral. Y esta es la médula, ¿sí? Estas neuronas rojas, ¿a quién están representando? Fíjense que salen de segmentos entre T1 y L2. A las primeras neuronas de la vía eferente simpática. Salen y se dirigen a un nervio, a un ganglio, perdón. Y del ganglio, el segundo axón se va a dirigir, por ejemplo, para inervar el músculo liso de los vasos sanguíneos del pulmón o las glándulas que tiene el pulmón, ¿sí? Entonces, primera neurona, segunda neurona, el órgano efector está dentro del pulmón, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que a veces, acá tenemos dibujado 3 de estos esquemas que correspondería a 3 nervios espinales. Pero, como decíamos, estos segmentos no son independientes, sino que se entremezclan entre sí. ¿Cómo? Y que a veces el axón de una neurona de este nivel sale del nervio y se va al ganglio de abajo y hace sinapsis con una segunda neurona de un nivel inferior, o podría ser de un nivel superior, porque una que esté acá puede salir, llegar al ganglio paravertebral y subir para hacer sinapsis con esta otra. ¿Estamos? Entonces, estas conexiones son los cordones intermedios que unen los distintos ganglios paravertebrales. De la misma manera podemos estudiar la vía eferente parasimpática que se origina de los segmentos medulares sacros segundo al cuarto. En este caso, el esquema es más sencillo que este que veíamos hace un rato con colores rosa y celeste. Tallo cerebral, médula espinal. Fíjense que acá en azul dibujamos a la vía eferente simpática, que sale toda de la médula espinal, mientras que la vía eferente parasimpática sale en parte del cráneo, del tallo cerebral, y en parte
de los segmentos sacros segundo a cuarto. Por eso se habla de una eferencia toracolumbar, porque sale de los segmentos medulares torácicos y lumbares, y de una eferencia cráneo-sacra para la parte parasimpática. Como estamos en la parte de los nervios espinales, solo nos toca describir esta parte. En la médula espinal, en los segmentos sacros, la sustancia gris es relativamente chica y ahí se va a encontrar asta posterior y asta anterior. No se observa un asta lateral, porque estas neuronas no son suficientemente numerosas como para marcar ese accidente. Entonces, acá volvemos al dibujo del Snell, el libro de neuroanatomía. La primera neurona va a salir de la médula, porque en la médula está el soma de la primera, el axón va a salir por la raíz anterior del nervio, porque es eferente, y se va a dirigir hacia el ganglio parasimpático. ¿Cuál es la mayor diferencia, o una de las grandes diferencias que tiene la vía parasimpática con la simpática? Que el ganglio parasimpático está muy lejos de la médula, está o muy cerca del órgano inervado o directamente en la pared del órgano inervado. Eso hace que la primera neurona sea mucho más larga que la segunda, ¿sí? Entonces, en el caso de este esquema, lo vamos a representar para la inervación de la vejiga, ¿sí? Acá tendría tres segmentos, el segundo, tercero y el cuarto sacro, de los que salen axones de la vía eferente. Alguno de ellos va a formar parte de un nervio espinal y se va a extender prácticamente hasta la pared de la vejiga. Ahí va a terminar y ahí voy a encontrar con el soma de la segunda, y el axón es muy corto y va a inervar a las células musculares lisas de la vejiga. Esto es un ejemplo, pero a partir de estos segmentos medulares se inervan varios órganos que están en la pelvis y en el perineo. En la primera vez que uno recibe esta información, ya sea que lo lee, que lo escucha o que lo ve como sea, por ejemplo en este video, la información es demasiado voluminosa y confusa. Bueno, vamos a tener que repasarlo leyéndolo de otro libro, viéndolo de otro esquema y, por ejemplo, viéndolo de un video que está el enlace, que hace más énfasis en la parte de la vía eferente simpática.